empezar por la alimentación. En esta gráfica podemos ver la forma que se está alimentando los corales desde hace muchísimo tiempo. De hecho, prácticamente todos lo habéis gastado, ¿no? Tenemos que el principal aporte de nutrientes del coral es mediante la luz, por la fotosíntesis. Después también se alimentan por heces de los peces y también por zooplancton, ¿vale? Esto es lo que la mayoría de acuaristas están utilizando. ¿Qué ocurriría si lo invertimos? No le damos tanta importancia a la luz o a la fotosíntesis y le damos mucha más importancia al zooplancton. ¿Cómo se alimentan en el medio natural? ¿Por qué tienen tantos pólipos? ¿Qué opináis? Bueno, voy a hacer un apunte. Este método funciona porque, de hecho, los corales viven o sobreviven, crecen, pero están fuertes. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un coral que estáis alimentando con la luz y con las heces de los peces? Llega un cambio brusco, una bajada de pH, bajada de temperatura, subida de temperatura, cualquier cambio que le ha producido en estrés y habéis perdido la pieza. Los que estáis alimentando últimamente, si habéis tenido ese cambio, ¿habéis perdido la pieza? Ahora me toca a mí. Bueno, lo primero que os quería comentar es que hay que entender un poco cómo funciona la alimentación de un coral. Como se veía en la primera gráfica, en la ficción se cree que las zooxantelas son capaces de nutrir al coral. Una zooxantela es un productor primario, eso quiere decir que fabrica todos los nutrientes que necesita para vivir, pero los fabrica para ella. No lo está fabricando para el coral. Al coral, por un proceso que se llama translocación, le está cediendo el 81% de todo lo que le cede son grasas, son lípidos. Le cede un 1%, creo que es de alanina, y creo que es un 2% de arginina. Es la parte proteica que es capaz de facilitar una zooxantela a un coral. Si veis, por ejemplo, la composición del tejido de un coral, el 50% de su tejido es proteína, un 30% es grasa y un 20% son hidratos de carbono. Si vemos cuál es la composición en los nutrientes del zooplancton, vemos que aproximadamente un 60% va a consistir en proteína, un 16-18% van a ser hidratos de carbono y el resto grasas. Si os fijáis, por una parte las zooxantelas estarían dándole al coral la parte lipídica que necesita para sobrevivir, y el coral, cuando se alimenta con zooplancton, está adquiriendo la parte más importante de todo su tejido, que es la parte proteica. Esto, en realidad, se llega a poder más o menos aseverar que esto es cierto porque los corales responden de ese modo, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de un enunciado que se llama, no sé si lo habéis escuchado hablar nunca, se llama la navaja de Ockham. La navaja de Ockham es un enunciado que hizo un fraile franciscano, no sé, en 1400, una cosa así. Y decía que si tú ves a una cosa que vuela, tiene plumas y hace cuacuá, posiblemente vaya a ser un pato. Aunque uno pueda pensar pues, que puede ser cualquier otro tipo de fenómeno paranormal, extraterrestre, llámale como quieras, ¿no? Pero si vuela, hace cuacuá y tiene plumas, tiene muchísimos números de ser cierto. Entonces, la alimentación de los corales, como no ha habido una inversión
en medios suficientemente cuantiosa como para poder llegar a hacer un estudio exhaustivo de todo tipo de corales, lo único que se ha podido hacer es aplicar métodos heurísticos donde, un poquito por tanteo y un poquito por la experiencia compartida con mucha gente, pues llega un momento en que te das cuenta de que las cosas funcionan. Esto en cuanto a lo que sería rigurosamente la nutrición de un coral, ¿no? Los corales son máquinas absolutamente increíbles de subsistencia. Pueden llegar a funcionar en medios muy escasos de nutrientes, muy escasos, gracias a sus zooxantelas, gracias a alimentarse también de bacterias y gracias también a la posibilidad de alimentarse a través de aminoácidos disueltos en el agua. Pero si a poco que penséis, en realidad el coral lo único que está haciendo es tratar de coger aminoácidos para formar proteínas o las proteínas directamente. Si no, el coral muere. Cuando hablamos de alimentarlos a base de luz y caca de pescado, en realidad estamos haciendo una alimentación que, haciendo un paralelismo con cualquier otra cosa, digamos que estaríamos alimentándolo como alimentamos a un bonsái, con el mínimo para que no se muera y siga sobreviviendo. Cuando le damos realmente una alimentación adecuada y potente, el coral tiene una respuesta altísima y empieza a crecer, bueno, como supongo que algunos de vosotros que habéis probado algún productejo de estos nuevos que ha salido, pues habéis podido constatar, ¿no? De momento. Sé que digan algo. Si alguien quiere hablar de su propia experiencia, pues bueno. Yo simplemente por apuntar, hace cosa de 2 o 3 semanas estaba también con un grupo de gente que tiene como afición el mundo de los acuarios y tiene tanques de arrecife en casa. Y me sorprendió porque de repente me preguntaron: oye, ¿vosotros alimentáis a los corales? Y para mí fue un poco sorprendente la pregunta, porque realmente era algo que ya estaba como superado, ¿no? Entonces, yo de lo que puedo hablar, que es la experiencia aquí en el Oceanographic y también de la experiencia en el resto de acuarios públicos a nivel europeo, yo creo que hace bastante tiempo que todo el mundo alimenta a los corales. Aquí, bueno, los alimentamos con nauplio, con rotífero, con una mezcla de fitoplancton. Y bueno, realmente funciona. Y alguna charla que he tenido con Emilio siempre me decía: pero ¿cómo van a alimentarse si no hay más que ver lo que es una boca llena de pólipos que está diseñado para atrapar alimento de manera constante? Pues eso viene un poco al hilo de lo de la navaja de Ockham, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que es bastante evidente que hay que alimentar a los corales. Pues te voy a sorprender. Venga, sorpréndeme. ¿Vale? Es que la mayoría de gente está utilizando eso. O sea, es increíble que estamos en el 2017 y todavía haya esa creencia. Es increíble, pero como la gente en grupos habla, es que lo he leído, es que me lo han dicho, es que tal... Es que el coral sobrevive, de verdad. Pero es que es lo que decíamos. Sí, sobrevive, pero cuando hay un cambio brusco, claro, el coral se va a la mierda. Se va... Sí. O sea, es lo que estábamos... Es lo que comentábamos. ¿Cuántos? Es que llega el verano. Llega septiembre y dice: ¡ay, va! ¡Ay! Se me ha ido todo. Es lo que hablábamos de la alimentación del bonsái. Tú puedes tener un bonsái, pero como te olvides de regarlo durante 2 días, palma. Está al límite. Está al límite, no tiene reservas. De todas maneras, es sorprendente lo que hablábamos de esto, porque el primer estudio fue una universidad alemana, la de Wageningen o algo así, que hizo un estudio sobre la alimentación de los corales con zooplancton, es nada más y nada menos que del año 1902. O sea que estamos todavía hablando si los corales comen o no comen, y en el 1902 ya se publicó el primer estudio que hablaba de este tema, ¿no? O sea, y lo que decíamos, cuando un organismo invierte en un órgano es porque lo necesita. Claro. Bueno, si no, bueno, casi todos los organismos. Hace unos 5 años, la verdad es que se han estado haciendo estudios sobre esto, pero hace unos 5 años salió un estudio muy concluyente sobre la alimentación en arrecifes de coral y era brutal. O sea, es que el estudio este da unos resultados como de que en 1 metro cuadrado de arrecife
se consumía 500 y pico gramos de plancton, de zooplancton al día. Estamos hablando de medio kilo de zooplancton que comían las acroporas en 1 metro cuadrado, es 1 metro por 1 metro de arrecife, o sea, es una burrada. De hecho, las acroporas, es lo que decía Mario, las acroporas, el diseño que tienen ramificado, claro, no es porque viven en zonas protegidas de las corrientes y tal, viven en zonas de corrientes a tope y la ramificación lo que hace es frenar el agua para que los pólipos tengan tiempo para capturar el plancton. O sea, pero hay muchos que creen que esa forma de ramificación y los pólipos es porque se pone así porque cuando llegan las cacas de los peces las capturan. No, evidentemente. Mira, y luego las tasas de crecimiento no es lo mismo las tasas de crecimiento que se obtienen con una alimentación más o menos buena. Evidentemente, a lo mejor no estamos hablando de medio kilo de plancton por metro cuadrado de acuario, ¿no? Pero una alimentación más o menos con sentido común y entonces, evidentemente, las tasas de crecimiento se disparan si no tienes alimentación antes, ¿no? Vamos a ir con un tópico. Vale, vamos a ir con un tópico que está muy extendido, lo habréis oído seguro. Tengo fosfatos, tengo nitratos. No voy a alimentar. Si ya se alimentan de los fosfatos, de los nitratos, ¿para qué voy a alimentar, no? O me suben, o me sale ciano, o me sale ese alimento, me suben los fosfatos, me suben tal. Bueno, eso es tan sencillo como pensar que estás en una habitación que no se ventila, que está el aire viciado, y dices, pues ahora no como. Pues exactamente igual, lo que hay que es ventilar la habitación y seguir comiendo por si no palmas. Así de fácil. No hace falta darle muchas vueltas al tema, ¿no? Pero es que los nitratos... O sea, si tienes un ambiente que en este caso sería el del agua donde están los corales, que no están en óptimas condiciones, precisamente si tú dejas de alimentarte, lo que haces todavía es ponerte en una situación más precaria, porque te estás debilitando. Hay que corregir el tema del fosfato, porque el coral no prospera bien con un exceso de fosfato, pero dejar de alimentar no es la solución, es decir, es al contrario. Realmente no, o sea, es que no estamos descubriendo nada, o sea, lo que hay que hacer es tomar la cosa con sentido común, coger y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa en el medio natural? Pues en el medio natural los niveles de fosfato y de nitratos son tales. Pues lo que tenemos que hacer es tender a tener en el tanque esos niveles de fosfato. Igual que en el medio natural, las especies que conviven aquí cerca y que están en el equilibrio son estas, pues eso es lo que tenemos que mantener. No podemos meter, evidentemente, un pez que coma corales con los corales, ¿no? Entonces, un poco ver la cosa y sobre todo, ya te digo, es intentar imitar la naturaleza en nuestro acuario, ¿no? Pero ya es el comentario, ¿y por qué no me va bien la acrópora? Pero si tienen alimento, ¿qué echas de alimentar? No, alimento no he hecho, ya tienen los atos, ¿no? Vamos a ver lo que has comentado de población de zooplancton por metro cuadrado. Vamos a ver qué tamaño en micras serían capaces de capturar, porque hay cientos y cientos de... Claro, es que depende de las especies, tienes desde las que se alimentan a partir de bacterioplancton hasta las que pueden trincar ya gambas de ceporte o, ¿sabes? Hablando de tubastreas y cosas de estas, pues evidentemente ya entramos en tamaños más grandes, pero si estás hablando de dendronestias o estás hablando de senia o cosas de estas, pues evidentemente te vas a milimicras, pero Joan Xavier tiene también cosas interesantes sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, nosotros... Ahí habría que diferenciar lo que es un blando, un LPS, un SPS. El tamaño del pólipo no es el mismo. Y el tamaño del pólipo... Ya no solo en cuanto a blando, sino en cuanto a especies concretas, no dentro de cada grupo, ¿no? También. Porque lo de SPS y LPS es una clasificación un poco más para nuestro... coloquial, sí. Coloquial, ¿no? Que no tiene ninguna validez, ¿no? Realmente es simplemente, bueno, a lo mejor puede tener un poco que ver con facilidad de mantenimiento y complicación, a lo mejor, aunque hay muchas especies que están en los dos lados, ¿no?